¿Cuáles son algunos de los misterios que realmente se han resuelto? El Triángulo de las Bermudas resulta tener el número esperado de percances en el mar dada la cantidad de barcos que lo atraviesan. Y nada misterioso en esa región desde que se hizo común el uso del GPS. Apostaría a que el rastreo satelital de tormentas también fue muy útil. Hay muchos huracanes, y si no sabes cómo evitarlos, es posible que te arruinen el día. Esta era la única explicación de las desapariciones, que daba pleno sentido a los años. Las tormentas eléctricas severas en esa parte del mundo aparecen al azar y con frecuencia debido al clima natural en el área. Por lo tanto, un barco estará bien un minuto y se desviará de su rumbo y se hundirá por el clima severo al siguiente. Con el aumento en el intercambio de información y pronósticos meteorológicos más precisos, los barcos pueden navegar mejor en las tormentas. Lo mismo para los aviones. Tener que navegar al azar alrededor de grandes tormentas o haber sido atrapado en corrientes descendentes severas debido a que las nubes queman demasiado combustible o causan una pérdida severa de altitud. Ambos son malos para un avión. Encontraron los restos de toda la familia Romanov, por lo que Anastasia no sobrevivió, ni tampoco ningún miembro de la familia inmediata de Nicolás II. Los misteriosos senderos de rocas en Racetrack Playa, en el Parque Nacional Death Valley, California. Durante muchos años, se desconocía la causa de estos misteriosos movimientos de rocas. Sin embargo, en los últimos años, los científicos han descubierto que las rocas se mueven debido a una combinación de viento y hielo. Durante los periodos de lluvia o derretimiento de la nieve, el agua se congela en finas láminas de hielo en la superficie del lecho del lago. Cuando el hielo se rompe, puede ser movido por el viento y, a medida que las capas de hielo se mueven, empujan las rocas junto con ellas, dejando rastros distintivos. Finalmente se descubrió que el sonido, bloop, que se grabó en el Océano Pacífico desconcertó a los científicos era un terremoto. Hubo uno, quizás no tan conocido, sobre un tipo que se suicidó en un motel en Washington u Oregón. Sin identificación, sin idea de quién era, extraña nota arrugada en la basura que solo decía, suicidio. Nadie nunca se adelantó para decir que lo conocían en base a su foto en los periódicos. Estaba en todos los foros de personas desconocidas, incluso aquí en Reddit. Solo uno de esos casos que me resultó interesante. Y, después de muchos años, usaron la coincidencia de ADN familiar y encontraron a su familia. Su familia pensó que simplemente se fue y estaba viviendo su vida. El Solway First Spaceman se hizo popular en la ufología ya que supuestamente mostraba una figura misteriosa en el fondo. Durante 50 años, nadie supo qué era realmente hasta que alguien analizó la foto y concluyó que en realidad era la madre quien accidentalmente entró en la foto. La razón por la que parecía un astronauta era por la sobreexposición. Accidente de avión STNDS. A fines de la década de 1940, un avión británico que volaba en América del Sur envió el mensaje en código Morse 3 veces STNDS y luego desapareció. Se encontró en los años 90 que se estrelló con poca potencia contra la ladera de una montaña y se enterró en un glaciar. Fue una gran teoría de la conspiración ovni durante años. Si el Titanic se hundió de una pieza o no. Muchos descartaron a los sobrevivientes que dijeron que la vieron partirse en dos porque les costaba creer que un barco tan poderoso pudiera partirse así. No fue hasta que Ballard y su equipo la encontraron que se reveló la verdad. Y hablando de Ballard y el Titanic, la única razón por la que obtuvo financiamiento para hacer la búsqueda, había hecho varios intentos antes, pero la logística, los cronogramas y el financiamiento hicieron que cada intento fallara, fue que la Marina de los EU quería que buscara 2 submarinos nucleares, que se había hundido en los años 60. Acordaron financiar en secreto su búsqueda y, si lograba encontrar ambos submarinos, podría usar el resto del dinero y el tiempo para buscar el Titanic. Encontró los 3 en la misma expedición. Dio una conferencia en mi universidad hace unos años. Fue divertido escucharlo describir cómo la Marina estaba molesta porque él realmente encontró el Titanic porque ahora tendría que ir a viajes de prensa mientras contrataban a otro grupo de equipos para recuperar los submarinos. La dama de las dunas era una mujer no identificada que había sido asesinada y abandonada en las dunas de Provincetown, Massachusetts. Lo que hizo que su asesinato fuera único, además de ser un caso sin resolver durante años, fue una teoría sobre quién era ella. El hijo de Stephen King notó a una mujer en la película Tiburón que se veía idéntica a la dama de las dunas y Tiburón también fue filmado cerca del área. Sin embargo, recientemente ha sido identificada como Ruth Marie Terry. Creen que su esposo la asesinó porque tenía antecedentes penales con sus ex esposas de antemano. Elisa Lam, la mujer encontrada muerta en el tanque de agua en la parte superior de un hotel en Los Ángeles. No fue un asesinato o un fantasma, ella estaba mentalmente enferma teniendo un episodio bipolar.
Decidió dejar la medicación y empezó a creer que la estaban siguiendo. Lo más probable es que pensó que estaría a salvo en el tanque, así que se subió pero no pudo salir y murió de hipotermia. Definitivamente no son fantasmas o conspiraciones, solo circunstancias desafortunadas. Teorizan que no tomó sus medicamentos porque encontraron un poco menos de lo que esperaban en su sistema. Como alguien que es bipolar, aunque ni siquiera necesitaba dejar de tomar sus medicamentos. Empecé Wellbutrin, que ella también tomaba, en una dosis baja y tuve una reacción absolutamente horrible. Empecé a pensar que me seguían a todas partes y finalmente comencé a estar 100% convencido de que había niveles de película de terror de cadáveres cortados en cada esquina y que un asesino en serie me estaba siguiendo y planeaba hacerme lo mismo. Literalmente no podía moverme en mi departamento porque si pasaba por cualquier puerta estaba seguro de que iba a haber un cadáver extendido, pero también quería moverme desesperadamente porque el asesino estaba 100% justo detrás de mí y tenía que escapar. Por suerte, estaba lo suficientemente consciente de que podía llamar a mis padres para que me ayudaran un poco a ponerme a tierra y llamar a un amigo para que me ayudara a llegar al hospital. Sin embargo, comenzó pequeño, así que hubo como un par de semanas de preparación y no le había contado a nadie sobre nada de eso. Así que si hubiera estado un poco más delirante o tenía un poco menos de un grupo de apoyo, fácilmente podía verme siendo la próxima Elisa Lam. Como los pilares de gato se convierten en mariposas. Cuando tenía 12 años quería ir a la universidad para ser la primera persona en descubrir cómo lo hacen. Una vez que los caterpilares tienen un capullo, secretan una enzima que los convierte en un charco de sustancia pegajosa llena de células madre y luego se convierte en una mariposa. ¿Qué pedo? Entonces esencialmente se suicidan y nace algo nuevo de su sangre. Sí, la ubicación de Larry Eli Murillo Moncada. Desaparecido desde 2009, sus restos fueron encontrados en un antiguo supermercado No Frills en Council Bluffs, Iowa. Al parecer, se había caído en un espacio de 18 pulgadas entre los estantes y los refrigeradores, y nadie escuchó sus gritos. Torosaurus era en realidad un triceratops maduro. Nanotyrannus era un bebé T-Rex. Stygimoloch y Dracorex son esqueletos de Pachycephalosaurus más jóvenes. Anatotitan era un edmontosaurio adulto y creo que hubo algunos otros solo porque los dinosaurios bebés se veían drásticamente diferentes a los adultos. La colonia de Roanoke no fue asesinada por nativos ni secuestrada por extraterrestres. Se unieron a la tribu nativa local. Podemos decirlo porque las personas de la tribu nacieron con cabello rubio y ojos azules durante décadas después de que los colonos desaparecieron. La mayoría de los dinosaurios probablemente habrían hecho alguna variación de un graznido, ladrido. Jurassic Park se acercó con el sonido de sus aves rapaces. Además, las cabezas de los moai tienen cuerpos y parecen tipos normales. Los dos barcos de la expedición Franklin perdida de 1845 fueron encontrados en la última década hundidos en el Pasaje del Noroeste, norte de Canadá. El misterio de lo que pasó con la tripulación, 126 hombres creo, se ha especulado con muchas teorías sólidas pero se han encontrado muy pocos restos. Los barcos aún están siendo examinados y pueden contener más pistas. Recientemente leí un gran libro sobre eso. Las investigaciones determinaron que el envenenamiento por plomo de la nueva tecnología de alimentos enlatados fue un factor importante en algunas de las malas decisiones y la salud de la tripulación. Los inuits contaron historias de los inviernos más fríos que jamás habían experimentado y no se pudo encontrar ningún juego para cazar. Creían que los hombres blancos trajeron una maldición sobre la tierra. También contaron historias inquietantes sobre grupos de hombres blancos de la expedición que se enfrentaron entre sí y recurrieron al canibalismo mientras morían de hambre. Esto, por supuesto, fue negado por el gobierno británico durante más de 100 años. Pero finalmente se encontraron restos de la tripulación anterior que mostraban una clara evidencia de canibalismo. Si quieres ver algo morbosamente interesante, busca Franklin Expedition Frozen Corpses en Internet. Había 3 cuerpos perfectamente conservados de hombres enterrados temprano. Sus identidades y cómo murieron se han comparado con los registros. La Escalera Milagrosa, en la Capilla Loreto en Santa Fe, Nuevo México. Incluso se hizo una película al respecto protagonizada por Barbara Hershey. Uno de los mitos es que se sostiene milagrosamente sin un poste de soporte central y ningún ingeniero puede imaginarse cómo es posible. El larguero central está bien envuelto con solo 8 de diámetro. Actúa como el poste central. Las monjas dijeron una novena de 9 días por una escalera muy necesaria, un carpintero apareció milagrosamente de la nada y construyó la escalera. Debe haber sido San José. La escalera fue encargada a Francia. El fabricante envió a un chico para armarlo. Está hecho de madera que no se encuentra en ninguna parte de la zona, es un milagro. Porque la madera es de Francia, du. Y finalmente, el tipo que lo construyó se quedó en Santa Fe después.
El periódico local tenía su obituario 1896 o 1898 e incluso decía que él fue el hombre que construyó la escalera. Los especialistas en aerodinámica entienden perfectamente bien cómo vuelan los insectos, por ejemplo, las abejas. No es lo mismo que un avión, pero el mecanismo de lanzamiento de aplausos, los vórtices que producen y el empuje y la sustentación resultante se han modelado con precisión y coinciden con las medidas. Recientemente descubrieron quién era el hombre de Somerton. Espero que algún día encuentren a los niños Beaumont. El padre de los niños Beaumont murió hace un par de semanas sin saber qué pasó con sus hijos. Su madre también murió hace unos años. Me pone tan triste. Buena oportunidad de que fuera conocido el pedófilo Arthur Stanley Brown. Del artículo de Wikipedia sobre él. Conexión con los niños de Beaumont. El arresto de Brown por el asesinato de las hermanas Mackay atrajo publicidad en toda Australia, particularmente en el sur de Australia, que tenía su propia parte de asesinatos de niños sin resolver con los niños de Beaumont y los casos de secuestro de Oval. Existía una clara similitud entre las fotografías publicadas de Brown y los identikits de los sospechosos en ambos casos del sur de Australia, y el superintendente Paul Schramm, el oficial a cargo de la sección de investigación de delitos mayores del sur de Australia, dijo que se estaban realizando investigaciones para determinar si Brown había visitado alguna vez el sur de Australia. La policía de Australia Meridional se acercó al homicidio de Queensland y realizó una investigación conjunta que involucró a la Oficina de Inteligencia Criminal, con sede en Canberra. Habían enviado información a la Unidad de Evaluación de Vínculos con Delitos Violentos. Schramm dijo, lo estamos tomando en serio y estamos viendo si hay alguna conexión. Tenemos analistas que trabajan muy de cerca para tratar de reconstruir los últimos 30 años. La búsqueda fue completamente infructuosa. Toda la información que podría haber detallado cuándo o dónde había estado trabajando Brown se había perdido. No había forma de determinar cuándo se había tomado vacaciones. Es posible que parte de la información se haya perdido en las inundaciones de 1974 que afectaron el centro de Brisbane, pero Brown también había tenido acceso sin restricciones a muchos edificios gubernamentales y podría haber eliminado fácilmente los archivos y el papeleo. Sin registros, la policía no pudo establecer dónde había estado Brown en ningún momento, ni cuándo se había tomado vacaciones. No había pruebas de que alguna vez hubiera visitado Adelaida. Sin embargo, Christine Millier recuerda haber tenido una conversación con Brown en la que Brown mencionó haber visto el Festival Theatre de Adelaide cuando estaba casi terminado. La primera etapa de construcción del teatro se terminó en junio de 1973, cuando se realizó un concierto allí. Mira al otro lado del río hacia Adelaide Oval, desde donde tuvo lugar el secuestro de Oval el 25 de agosto de 1973. El secuestro Oval es el vínculo clave entre Brown y el caso de los niños de Beaumont. Aparte de la similitud de las imágenes del identikit con su fotografía, las conexiones directas entre Brown y la desaparición de los niños de Beaumont siguen siendo difíciles de alcanzar. Sin embargo, se han trazado conexiones de dirección con la abducción ovalada. Si bien no es seguro que el secuestro de Oval y la desaparición de Beaumont sean actos del mismo perpetrador, muchas personas creen que lo son. Si este es el caso, Brown puede ser considerado sospechoso de la desaparición de los niños de Beaumont, según las conexiones que se han hecho entre él y el Oval Abduction. Lo más crítico es que un testigo ocular lo ha ubicado en la escena del secuestro Oval. Sue Larraï, que entonces tenía 14 años, caminaba con su padre por la orilla del río Torrens, aproximadamente a 1 kilómetro de Adelaide Oval. Hablando años después, ella dijo: salimos del zoológico y estábamos a mitad de camino entre Popeye y el puente de la universidad. Miré al otro lado del río y vi a una niña muy pequeña que era cargada por un hombre que pensé que era su abuelo. Llevaba sombrero y chaqueta de cuadros. Ella lloraba y la niña mayor, creo que unos años menor que yo, corría detrás de él. Ella lo estaba golpeando y golpeando contra él y gritándole. Vi todo eso durante unos 60 segundos. La cosa parecía mal porque hubiera pensado que si él era un pariente la habría echado. Fue después de que me casé, tenía unos 18 o 20 años, le seguí hablando a mi esposo sobre mis recuerdos y leí otro artículo sobre el secuestro. Mi esposo dijo: veías algo al respecto. Fui al investigador jefe alrededor de 1979 a 80 e hice una declaración completa. Estaba seguro de muchas cosas, incluida la hora, porque sonaba la sirena para el inicio o final del tercer cuarto. Papá comentó sobre el juego, pero no creo que haya visto lo que yo estaba mirando al otro lado del río. Creo que el día del secuestro la policía estaba mirando en dirección opuesta a donde caminábamos. Lo único que debo decir es que los padres de Joan deberían animarse porque la niña hizo todo lo que pudo para proteger a su pequeña amiga.
Larraín dijo que el sombrero del hombre era de ala ancha, con una copa baja y plana, lo cual era inusual en Adelaide en 1973. En años más recientes, los sombreros de ala ancha se han convertido en un accesorio de moda, pero en 1973 se usaban generalmente en las zonas más partes del norte de Australia, para la protección contra el sol. Larraín, que había viajado para visitar a sus familiares en Queensland, describió el sombrero como un país muy de Queensland. Larraín observó bien la cara del hombre. En diciembre de 1998, cuando arrestaron a Brown por el asesinato de las hermanas McKay, Larraín vio el rostro de Brown en la televisión. Ella pensó que lo reconoció de algún lugar, pero no podía pensar de dónde. A la mañana siguiente, una amiga de Adelaida llamó por teléfono y le preguntó qué pensaba de la noticia. Antes de que su amiga pudiera explicar que se especulaba que Brown estaba relacionado con la desaparición de los niños de Beaumont y el secuestro de Oval, Larraín exclamó: «Dios mío. Es él». Ella creía que Brown era el hombre que había visto 25 años antes.